A veces este tipo de eventos que se mueven más en la retórica presentan siempre unos edificios, unos bienes inmuebles, sirven de excusa para presentar ideas, conceptos a los que hemos intentado darles vida en esta administración. Y aquí hay varios en curso que me gustaría plantear. No sin antes expresar un poco mi pesar, porque a pocas cuadras de aquí ayer, en el Salucop, que queda aquí mismo, murió un joven de 17 años. Dice la prensa, ya las investigaciones lo dirán más profundamente, que porque se le negó el servicio de salud al que tenía derecho por parte de su EPS privada, en un centro que, como todos sabemos, también es un reflejo, la Salucop, con procesos investigativos en curso, de lo que ha sido el tránsito de los recursos públicos de la salud, de los trabajadores y de los empresarios también, hacia patrimonios particulares sin dar servicio de salud. Y al lado, precisamente, de un inmenso lote de terreno con unos edificios hermosísimos, casi a punto de derruirse, que es el San Juan de Dios. Es decir, se muere un joven de 17 años porque no lo atienden al pie del segundo hospital más antiguo del continente americano, porque está cerrado. Es un hecho brutal que muestra y refleja las miserias de un sistema de salud que indudablemente tenemos que mejorar. Y aunque no hemos sido convocados aquí para hablar de ese tema, pues sí que es pertinente para el mundo laboral, para el mundo empresarial, para el mundo juvenil, para la tercera edad, que ya en estos barrios empieza a ser un porcentaje muy importante de la población. Si este es un mundo del trabajo expuesto al accidente laboral, expuesto al propio ciclo vital del ser humano, compuesto fundamentalmente de mujeres, ¿por qué el sistema de salud no puede articularse con eficacia a lo que sería una mayor productividad si este sistema de salud fuera altamente eficaz como garantía del derecho a la salud del pueblo colombiano? Pues aquí mismo estamos viviendo casi que de manera brutal, en el mismo sitio en el que estamos, la inmensa contradicción de ese sistema de salud. Un hospital cerrado y un joven de 17 años que se muere al lado del hospital porque no lo atienden. Aquí también, en este mismo lugar, podemos ver, y desde otras perspectivas, las paradojas mismas de la historia. Recordaba el empresario la historia del barrio, sus fundadores, Fernando. Este es un barrio de lucha. Aquí lo que estamos viviendo en concreto es un proceso. Todo proceso es una lucha. Toda política pública es un proceso y al mismo tiempo es una lucha. Este barrio es el reflejo de una lucha. Creado en los 60s, invadiendo el terreno y construyendo con las propias manos, sin el Estado, incluso contra el Estado, el barrio. Años 60, la población venía de una violencia, vivía una violencia. Yo nací en esa época, no la viví, pero mis padres sí. Aquí llegaban liberales y comunistas, huyendo de los campos
en donde los asesinaban, los masacraban y los desplazaban. Este barrio está aquí por ello. Si lo pusiéramos en términos actuales, este fue un barrio de desplazados. Incluso parte de las controversias políticas actuales del barrio siguen siendo la de liberales y comunistas que conviven. Ya los procesos dinámicos de esta gran ciudad han variado en mucho las circunstancias, pero no se nos puede olvidar el origen. El origen ha sido la violencia inveterada que no superamos aún de la sociedad colombiana. Y de allí surge entonces una serie de familias queriendo construir un lugar para vivir, sin el Estado, con el Estado en contra, porque aquí sí que hubo batallas campales para sacar a las familias. Y un proceso organizativo, que miren que se fue a reflejar, quizás no en lo que soñaban los fundadores de este barrio, que pensaban en utopías diferentes, pero lo que aquí se ha finalmente, al cabo de las décadas, construido, es que ese empuje, esa lucha, se ha convertido en una lucha y en un empuje laboral productivo. El barrio se constituyó en un barrio taller, que es lo que vemos hoy aquí. Como muchos barrios talleres en la ciudad de Bogotá. El centro, el corazón de la economía bogotana, el por qué la ciudad sobrevive, prospera, es por esto. Aquí está el corazón y la explicación del porqué del éxito relativo, sin desconocer los problemas de la ciudad de Bogotá dentro de Colombia y dentro de América Latina. Hace una semana salía en el Financial Times, uno de los principales diarios del mundo, no muy publicitado en Colombia, porque estos temas no gustan mucho, el que Bogotá era calificada por el Grupo de Inteligencia Económica del Financial Times como la 8ª ciudad del mundo con mayor atractivo para la inversión y la primera en América Latina. Imagínense eso, de parte de un diario especializado precisamente en el análisis económico, leído por quienes tienen algún interés en los temas económicos en todo el mundo, diciendo que esta ciudad es la 8ª del mundo. Allá puso a Dubái a encabezar y por allá Tel Aviv antes que nosotros, Barcelona, Copenhague, Estocolmo, Brisbane y no me acuerdo cuál otra. Y nosotros. Y entonces cuando uno lee eso dice, ¿cómo así? Que nosotros estamos dentro de estas 8 grandes ciudades del mundo calificadas como de las ciudades donde es más atractivo producir. Pues la explicación son ustedes. El por qué no es, obviamente, porque aquí hay otoño, porque tenemos mar, o porque tenemos paisajes calificados como maravillas del mundo, aunque nuestros paisajes sí que son hermosos. No, es una sociedad laboriosa. Hace un mes también el indicador económico del DANE dijo que teníamos la más alta tasa de ocupación laboral de la historia estadística de Bogotá. Hace un mes, en octubre. Y obviamente la mayor de Colombia. Es decir, en estadísticas frías nos estaba diciendo el DANE, esta sociedad es la que más trabaja en toda la sociedad colombiana. Trabaja con lo que tenemos. Ese es el porqué de la relativa riqueza bogotana comparada con otras regiones del país. Con sus problemas, porque ese trabajo no tiene el Estado al lado. Ese trabajo no es del gran inversionista que de pronto llega con miles de millones de dólares a montar
una empresa de petróleo o de carbón. Eso no es lo que hay aquí. ¿De dónde se explica el relativo éxito económico de Bogotá, su resistencia y su progreso relativo? De un pueblo que trabaja. ¿Y dónde está ese pueblo que trabaja? En estos barrios, en lo que hemos denominado la economía popular. El 80% de los puestos de trabajo en la industria y el comercio y los servicios en la ciudad de Bogotá son de empresas como estas que hay en el primer piso de esta casa, en el segundo, en el tercero. Empresas familiares, pequeña y mediana empresa, aglomeradas, lo que constituye la economía popular. Una economía popular que no tiene crédito. Una economía popular sobre la cual se cobran los impuestos. Una economía popular a la cual no la legalizan porque el uso del suelo no se lo permite. Y cuando lo intentamos como Estado a través del plan de ordenamiento territorial, lo suspendieron. Una economía popular que ha crecido en contra del Estado, como creció este barrio, o como trata de sobrevivir el San Juan de Dios cerrado por decisiones del Estado. Y entonces cuando nosotros llegamos aquí, enfrentados a un TLC que empieza a producir sus efectos, ¿qué propusimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué podía esperarse de nosotros? No teníamos cómo ofrecer crédito. Nos cerraron la posibilidad de abrir el banco público, que es una posibilidad para la financiación de la economía popular. Nosotros decidimos entregar saber. Finalmente, la producción no es sino como un sancocho en donde se meten tres grandes elementos: un espacio, un crédito, un capital, que generalmente es crédito en Bogotá, y un saber hacer. Hasta la señora que pone un puesto de empanadas combina esos tres elementos: un puesto por el que lucha en la calle, un capitalito que incluso lo consigues a partir del gota a gota de las mafias que lavan dinero prestando a mano armada, porque la banca tradicional no entrega el crédito al pobre, y un saber hacer empanadas. Cuando uno combina esas tres cosas, hay una persona que está sobreviviendo allí, que está laborando allí, y lo mismo lo podríamos encontrar en cualquiera de estas tres casas con las confecciones. Por eso el Estado de la Bogotá humana decidió aplicar algunos de esos elementos, abrir espacios, y este es uno. Ya verán ustedes que el más importante que entrega la Bogotá humana es un espacio que no se mide en ladrillos, sino que se mide en bits, la fibra óptica. Porque hemos saltado de poderle entregar a un hogar de clase media una mega de banda ancha hoy a 150 megas. Y buena parte de la pelea del barrio debería ser cómo llega la fibra óptica al barrio. Porque esos son los nuevos espacios de la producción y de la creación en el siglo XXI. Hemos querido entregar saber, y entonces tenemos este sistema que balbuceantemente crece en Bogotá, el Sasca. Sasca, el dios de la laboriosidad muisca, porque los muiscas eran un pueblo trabajador, siguen siéndolo. Articulado al SENA, porque se confunden los objetivos y tendríamos que trabajar más profundamente esto. Sasca busca entregarle saber al mundo laboral, empresarial y trabajador, asociativo si es posible, el saber concreto de procesos productivos y administrativos. Y si me lo permiten hacer la digresión ahora que está de moda, los grandes economistas del mundo, tanto los neoliberales como los de las corrientes progresistas, han terminado coincidiendo en el mismo concepto.
los neoliberales, voy a nombrar uno, Paul Romer, llega a la conclusión que las sociedades que más prosperan son aquellas que logran que el saber acumulado en la humanidad se generalice en la sociedad. No se trata simplemente de que un grupo sepa, no se trata simplemente de que una sociedad tenga universidades y colegios de calidad y allí un grupo de su sociedad sepa. Se trata de que ese saber que ahí se construye, se conoce, se irradia al conjunto del resto de la sociedad, dice Paul Romer. Y si eso se logra, crece la economía, el trabajo y la riqueza. Otro señor que se llama Piketty, que hoy traduce en su libro al español y lo presenta el diario La República, francés, termina diciendo lo mismo, estudiando la historia económica durante siglos de las sociedades más importantes del mundo. Una sociedad se vuelve equitativa si su motor de saber se generaliza en el conjunto de la sociedad. Y si se vuelve inequitativa si las herencias y los privilegios se mantienen y se fortalecen en la sociedad. Dice Piketty, hay dos grandes motores, uno que lleva a la desigualdad, otro que lleva a la igualdad. La desigualdad la llevan los privilegios vueltos poder político. La igualdad se consigue con el saber que se generaliza en la sociedad. La Bogotá humana no es un proyecto para mantener privilegios, que en el caso bogotano pertenecen a una casta de contratistas que delinquiendo se han querido quedar con el dinero público. No, la Bogotá humana le apuesta a la equidad social. Es la razón de ser de nosotros estar aquí. Y si hacemos caso de la teoría, la equidad social fundamental es la generalización del saber. Y no solamente haciendo colegios y universidades, sino además irrigando ese saber mundial a la producción misma de la economía popular, a los panaderos, a los zapateros y las zapateras, a las confeccionistas de ropa, a los de los muebles, a los de la agroindustria, una juventud que tiene que aprender el audiovisual, la música, el software, ojalá el software libre y articular esos saberes para un mejor crecimiento económico productivo de la ciudad. Sasca tiene esa misión y nosotros tenemos un año para profundizarlo. Por delante nos queda la agroindustria, los muebles y el software, sobre todo en las juventudes. Si lo logramos hacer, señor empresario, quizás sea más fácil que los próximos gobiernos extiendan y profundicen más este sistema de saber dentro de las ramas productivas de Bogotá. En el último mes tuvimos, en el último trimestre tuvimos 100.000 puestos de trabajo más en la industria manufacturera de Bogotá. Y por algo tenemos que enorgullecernos. Eso no sucede en Colombia. Es más, no sucede en América Latina. Mientras América Latina se desindustrializa, Bogotá se industrializa. 100.000 puestos de trabajo más en un trimestre. Aquí hay un potencial que no está en la empresa grande que se va de la ciudad, sino que está en estas pequeñas y medianas empresas que construyen estos barrios talleres. La Bogotá humana está con ustedes. Defendimos el mundo del cuero y el calzado. Resiste ese mundo. Ahí hay un Sasca. Ahora hay que defender el mundo de la confección, que también tiene nubarrones de peligro encima. Y ese mundo se defiende con el saber. Y este edificio, que ojalá se vuelva más grande, y sus máquinas se vuelvan de última generación, y sus profesores lleguen aquí a enseñarle a la totalidad de los empresarios de la confección, y ojalá nos metamos también en San Victorino, es una garantía de la Bogotá humana
no solamente para hacer resistir las confecciones en la ciudad de Bogotá, sino para hacerlas prosperar. ¿Qué somos nosotros? ¿Productores de telas? Ese fue el mundo de los privilegios. Hay muy ricos que gracias a proteger la producción de tela se volvieron así. Pero ese mundo no produce puestos de trabajo. Nosotros somos confeccionistas, es decir, le metemos el cerebro a la tela. Si la tela es más barata, el valor que se le mete a la confección es más alto. ¿En dónde ponemos el énfasis productivo? ¿En la tela o en el saber que se vincula a la tela para hacer una confección? Pues esa es la diferencia de Bogotá y otras regiones del país. Nuestro mundo no es producir la tela. Nuestro mundo es meterle el saber a la tela para producir la confección. Y ese saber es el que se empieza a generar no solamente en nuestro mundo popular de varias generaciones, sino en estas nuevas instituciones que nosotros ponemos a su servicio. Gracias, muy amable.